Buenas tardes, Fanny. ¿Cómo va eso por ahí? ¿Mucho frío? Hola Ismael, por aquí todo bien. ¿Pero hay frío ahí? Porque aquí hay un frío tremendo en Miami. No, no, nosotros estamos en una época, a diferencia de allá, algo caluroso. Ah, ¿verdad que tú Se inicia el estás verano. en el verano, Elicio? Mira, bueno, pues hoy tenemos a Fanny Jane Wong, que es una psicóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero también es escritora, docente universitaria y miembro de la Sociedad Literaria Amantes del País en Perú. Y ha participado en más de una decena de antologías y colabora en la revista literaria de Sur a Sur, que se alberga dentro de Creatividad Internacional y ha sido muy exitosa, tiene como 15.000 visitas en menos de un mes. Bueno, Fanny, nuestra primera pregunta es cómo te iniciaste en la literatura, qué te atrajo, porque antes estabas con la psicología, ¿qué te atrajo en la literatura? Bueno, mis inicios en la literatura, si vamos a la parte literal, tendría que decir que fueron desde muy pequeña, ¿no? Yo me inicio escribiendo cuentos en los juegos florales de la escuela y continúo escribiendo pero sin publicar nada, solamente de forma empírica, porque me gustaba hacerlo. Algunos poemas guardé, otros no, y cuando llegó la internet, un día decidí empezarlos a publicar. Participaba en muchos foros, páginas poéticas y tuvo cierta acogida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y cuando comenzaste a escribir, tuviste mayores influencias, ¿quiénes te inspiraron más para escribir? ¿Me puedes hablar sobre eso? Inicialmente, cuando yo empecé a escribir, bueno, yo tendría que decirte que leía mucho desde muy pequeña, debido a que había sufrido de bronquitis asmática desde los 8 meses de nacida. No tuve un desarrollo como cualquier otro niño que puede jugar, trepar, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar que me dieran los ataques asmáticos, mi papá me daba libros. Como no le gustaban los chistes, ni los álbumes, ni las cosas muy ligeras, empezó dándome los clásicos. Y más tarde revistas como Lecciones, ¿no? Que tenían artículos científicos, artículos de actualidad y de todo índole. Yo descubrí que conversando de temas poco usuales para mi edad, porque tendría pues 8 o 9 años, captaba la atención de la gente adulta y como por lo general no paraba con niños, esos eran los disparadores de mi imaginación en un inicio, ¿no? Después hubo una etapa en que comencé a escribir poesía, como inician muchas de las personas que tú has entrevistado, por una cuestión básicamente de catarsis, ¿no? Porque mis estados emocionales eran muy profundos y muy fuertes y quería sacarlos de alguna forma, ¿no? Eh, Ahí no había un trabajo poético propiamente dicho y leía poesía lo que llegaba a mis manos como leía filosofía y una serie de cosas, ¿no? Eh, Cuando ya empecé a dedicarme a la poesía, bueno, a mí me gustaban mucho los poetas franceses, leía las traducciones porque yo francés no sé, y me identificaba mucho con Rimbaud, con Baudelaire. Más tarde, alguien comenta en un foro de poesía de que le recordaba a Alejandra Pizarnik. A esta poeta yo nunca la había leído y por curiosidad comencé a leerla y de verdad me veía reflejada en muchas de las cosas que ella escribía. Yo creo que si alguien ha leído muchísimo es a ella, ¿no? Aparte de que
La filosofía también me gusta y eso servía para que yo pudiera transmitir las cosas que tenía dentro, convertidas en poesía. Ahora, a nivel de latinoamericanos, me gusta Sabines, Neruda, los que usualmente le creo a todo el mundo porque son muy viscerales, ¿no? Y muy románticos. Bueno, tú sabes que mi inicio en la literatura fueron menos en los clásicos, porque mi padre era un gran aficionado a los western. Te estoy hablando en esa época de los 50 y pico, principios de 60. El western dominaba en todas partes, ¿no? Los oestes. Y ahí fueron cuando yo leía mucho de eso, y después empecé a leer todos los demás, los clásicos y eso. Como estudiaba francés, el primero que leí en francés, que pude leerlo, era Proust. Y tú sabes que Proust es un poco abundante. Otro de mis escritores preferidos, que era Joyce, tú sabes que nunca le he podido meter mano en inglés. No hay forma que lo pueda leer en inglés, porque eso es muy complicado. Pero hay buenas traducciones al español. Bueno, de esas novelitas del oeste y eso es que salió La Hostería del Tesoro, ¿no? Que también, bueno, leía a Stevenson y todo eso. Esa mezcla sale, y ya yo te mandé el libro, ¿no? Y pero bueno, tú haces poemas, haces relatos, o sea, ¿qué tipo de literatura prefieres para crear? En general, hay momentos en que tengo cierta inclinación a la lírica, ¿no? Pero lo que yo diría que desarrollo más es, por ejemplo, los haikus. Me gusta mucho la poesía japonesa, ¿no? Y para ello no solamente se requiere, ¿no?, de la cuestión de la forma, es decir, cumplir con el número silábico que se requiere para formar un haiku, sino de una serie de otras circunstancias que se toman en cuenta para la poesía japonesa. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que cuando se traduce un poema, ¿no? Hay que ser excelente traductor para la cuestión de rescatar lo que realmente quería decir el poeta. Por eso es que es tan difícil leerlos en lenguas que no son propias, ¿no? Es lo que estás mencionando hace un rato, que se le dificulta, por ejemplo, leerlo a profundidad en inglés, ¿no? Porque es muy amplio, es muy complejo. Entonces, yo le encontré una técnica muy particular de poder escribir los haikus, porque también la sangre oriental te ayuda a tener una visión de la naturaleza, de la vida y de las cosas, que es totalmente diferente a la visión occidental, ¿no? Claro, es decir, vamos, traducir poesía es algo muy difícil, pero es una forma de aproximarse, imagínate, cuando hay otras lenguas que uno no conoce, ¿no? No tenemos más remedio que ir en esa aproximación. Pero bueno, es muy difícil traducir la poesía. Pero bueno, tú eres tan... Algunas veces se pierde la parte metafórica, creo yo. Sí, es algo difícil. Bueno, traducir siempre literatura es difícil, porque no es lo mismo de traducir un texto, es decir, científico, un texto de un periódico. Es algo difícil porque tienes que ver todo ese tipo de metáforas que se están jugando, ¿no? Y o sea, te digo, pues yo he trabajado, bueno, un montón de años trabajaba como traductor del inglés al español, y se hace difícil. Pero bueno, mis traducciones mayormente eran de tipo, es decir, técnico, profesional, no literarias, pero a veces hice algunas traducciones literarias por la necesidad que hay que hacer a veces.
Pero oye, tú también trabajas como profesora. ¿Cómo, es decir, compaginas tú esas actividades profesorales con tu actividad de escribir, de crear? Bueno, básicamente hay una dificultad que es la principal, que nunca me alcanza el tiempo, ¿ya? Porque entre preparar materiales de clase, a veces me cambian los cursos, actualizarme y estar leyendo cosas que tienen que ver con mi carrera, a veces me quita un poco de tiempo para la parte del desarrollo de la poesía. Entonces tengo que repartirme, ¿no? Pero no son cosas que se divorcien en realidad, porque los disparadores de la imaginación se pueden dar a veces hasta en el aula, ¿no? Por circunstancias particulares, a nivel humano o de contexto, ¿no? Entonces, yo trato de llevar una agenda para poder tener horas para escribir, horas para lo que es el trabajo universitario, lo que es la docencia, y otro tiempo para poder hacer vida cultural, ¿no? Porque, bueno, como soy miembro de la sociedad literaria amantes del país, ¿no? Nos reunimos 1 o 2 veces al mes para leer poesía, para premiar a los que hayan hecho trabajos interesantes en ese periodo, y aparte de que se producen las antologías, ¿no? Los libros de antología. Bueno, yo creo que compagina bien todo. Y bueno, pero ¿cómo te presentarías tú ante tu público y bueno, ante el público nuestro de Creatividad Internacional, que es muy vasto, muy variado en nacionalidades? ¿Cómo tú te presentarías a ti misma? Bueno, yo diría de que soy la novia de la oscuridad. Oye, eso suena a Frankenstein o algo así, ¿eh? Así me hago llamar, porque mis primeros poemas fueron muy tortuosos, muy viscerales. La psicología me servía mucho para producir imágenes mentales como si fueran flash en los que me leían. Y yo decía, pues yo soy la novia de la oscuridad y espero que algún día un poema mío trascienda, ¿no? En realidad, soy muy locuaz, súper divertida. A veces en aulas me olvido que tengo la edad que tengo, porque tengo 53, y me comporto como si tuviera 18, pero me siento cómoda así, ¿no? Entonces, por lo general, yo lo que hago es fluir, y los guiones y todo los rompo, no los observo muchas veces, ¿no? Mi comportamiento no es muy convencional tampoco, en ningún aspecto, ni académicamente hablando, ¿no? Porque puedo hacer muchas cosas con tal de que los chicos comprendan, ¿no? A nivel literario creo que estoy avanzando. Todavía no sale la poesía que yo quisiera, ¿no? Y siempre he pensado que debería darme un tiempo para llevar ciertos cursos de literatura, ¿no? Para darle mayor profundidad a lo que hago. Pero, ¿qué es lo que más te satisface cuando escribes? Bueno, poder convertir mis pensamientos en imágenes que el resto pueda sentir, interpretar, palpar. O sea, recurro mucho a los sentidos. Tengo todo un ritual para escribir. No solamente de qué cosa escucho, qué cosa pienso, sino que leo mucho antes de hacerlo. Hago análisis textual. Por ejemplo, si me quiero convertir en un delfín y es un poema erótico, primero leo busco la información sobre cómo es la piel del delfín, cómo se aparea,
cómo se mueve para poder recién convertirme en el delfín y poder escribir. Hay una cosa muy curiosa. Una vez hice un poema a Salomón, y al Salomón le coloqué en uno de los versos que tenía pechos de Azucena, porque en realidad era yo, ¿no? Salomón. Pero había, bueno, compré material, busqué en la red, leí mucho sobre él para poder transformar. Eso es lo que te digo que es interesante de lo que hago, ¿no? Porque me da mucha satisfacción. Y, hay un poema que se llama El llanto del payaso. Ese particularmente lo amo muchísimo, porque ese poema inspiró a un grupo formado por Ato Teatro, que es una compañía, era una compañía cubana o española, y se inspiraron en ese poema para hacer una obra de teatro. Y el mismo poema también en México, un profesor de escuela y lo utiliza para, después de que hace la lectura en los niños, hagan un ejercicio de qué sintieron a través de, manifestándolo a través de un dibujo, qué emociones despertó el poema. Y se usa en las escuelas. Eso es lindo. Y ¿cuáles son tus planes hacia el futuro, tu futuro literario? Es decir, tú has publicado en libros, has publicado en muchas antologías. Yo creo que has publicado en como una docena de antologías en diversos lugares. Pero ¿qué otros planes tienes ya de publicar más sólidamente libros? Bueno, yo escribo poesía, pero en realidad yo quisiera en algún momento escribir una novela, pero una novela de no romántica, sino de corte psicológico, ¿no? Con sustento también científico, porque como yo enseño psicología de la personalidad, me gustaría volcar dentro de esa novela todo lo que yo conozco sobre la formación de la personalidad y las patologías de la personalidad. O sea, una cosa como una novela psicológica, ¿me entiendes? Y bueno, eso luce muy interesante y muy de moda en nuestra época. Pero déjame hacerte una pregunta, es decir, más todavía más, ¿cómo digo? Más local. Tú enseñas y de lo que tú enseñas, es decir, trabajas dentro con la literatura, ¿no? O verdad, con la psicología, son tus alumnos, ¿no? Y dime, psicología. Exacto. Para ti, ¿qué poeta vivo o muerto es el abanderado en la poesía de nuestro idioma? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero sí, me gustaría ubicarme en mi país, por ejemplo, ¿no? Y es una forma también de rendirle homenaje a un poeta que es muy amigo mío y que ahorita es uno de los pocos poetas vivos de la generación del 60. Él se llama Marco Martos. Estoy considerado como uno de los mejores en mi país, ¿no? Y aparte de eso, en esta semana lo han nombrado presidente de la Real Academia de la Lengua Española acá en Lima. Su poesía de él me gusta mucho. En cuanto a poetas argentinos, me encanta Walter Paila, que es un poeta que se inició a través de estos medios tecnológicos, pero que ya ha logrado ir a España y publicar muchos libros. En algún momento he dicho yo que él va a ser considerado como uno de los grandes poetas latinoamericanos. Y si me hablas de ya consagrados, tendría que decir que, por ejemplo, Watanabe, Borges, Benedetti, Sabines, Alberti, Hernández, son los que a mí me gustan en particular, ¿no? Sí, bueno, Sabines y Benedetti son, bueno, los íconos sagrados, como tú lo has definido dentro de la poesía.
Y tú sabes que de los años 80 para acá, o de los 70 y pico para acá, la literatura hispanoamericana cogió otro nivel. Parte de ese nivel fue los escritores del boom, que fueron reconocidos en España, porque hasta ahora, hasta ese momento, la poesía latinoamericana se consideraba allá en Europa como una segunda literatura. Y todo este trabajo de García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cabrera Infante, pues es decir, le dio mucho impulso nuevo a la literatura americana, hispanoamericana, donde hoy es muy respetada, ¿no? Pero dime, Sí, lo es. sí, Pero te voy a ser bien sincera, hay determinados escritores que a mí particularmente no me agradan demasiado, de los que han mencionado. bueno, Sí, con los que sean a la actualidad, ¿no? que claro, a mí algunos de esos pues tampoco, pero te digo los que le dieron el impulso, que se llaman los escritores del boom, ¿no? Que eran en novela. Sí. Entonces, Claro, porque lo reconocen mundialmente, ¿no? claro, y tuvieron un reconocimiento mundial. Y entonces, es decir, de esa literatura que era lo único que se conocía prácticamente era Borges, saltaron otras tendencias. También tenemos que ver que bueno, en nuestra época bueno, entró es decir, a participar hablando de nuestra época, estoy diciendo los últimos 10 años, ¿no? El mundo virtual, el mundo de Amazon, todo eso pues ha ido cambiando, es decir, cómo funciona. Hoy en día hay... Pero también estamos Ismael, disculpa, también estamos viviendo una época a mí me da la impresión, ¿no? De una antítesis del arte en general. Sí. Bueno, la tendencia a llamar cualquier cosa también. Claro, eso es lo que te refería. Bueno, tú vas a esos grupos en lo que es Facebook, imagínate. Es una decadencia por una parte, pero por otra parte, bueno, toda una serie de gente ha tenido acceso a otros escritores, a otros lectores. O sea, tienen sus mayores ventajas y sus mayores desventajas. Hace 20 años nosotros no nos hubiéramos encontrado, porque tenía que ir por Perú, que nunca he ido, cuando iba para España. Y hoy en día pues ya nos encontramos aquí, hablamos y hacemos todo este tipo de cosas. O sea, como todos los avances de la ciencia, de la que estamos que produjeron el internet, pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que sí, que la literatura ha avanzado, que hay cosas que son, bueno, completamente horribles y ridículas, que te la puedes encontrar, pero bueno. Hay cosas que son deliciosas, ¿no? Hay cosas que son deliciosas, hay nuevos talentos, pero también hay cosas que son realmente horrorosas. Claro, esto es... Yo creo que claro, esto es lo que tú... La cosa como que se complica, ¿no? Sí, pero claro, siempre lo que va a quedar de todas esas cosas son las más deliciosas, las mejores. Lo otro pues simplemente... después que el que la está impulsando desaparezca, pues ya quedó ahí afuera completo, ¿no? Entonces es como por ejemplo la poesía de Borges, ¿no? Borges, cuando eso no había impulso prácticamente, y Borges ya estaba ciego, el pobre, y sin embargo pues ha quedado como una referencia. Borges es extraordinario, pues. Claro, pero mira, hay una... Tú sabes que yo tuve la suerte que conocí en Ginsberg, ya lo conocía antes. A Ginsberg lo conocí una vez en New York, un congreso que había del Pen Club, y conocí a Ginsberg, pero ya lo conocía como algo que habían cambiado, esa generación beat que cambió muchas cosas. Y... parte de eso dicen que bueno, fue el impulso también de toda esa revolución que vino en los 60 y cambiaron
las costumbres se hicieron mucho más liberales. Y tuve la suerte que delante mío estábamos esperando que abrieran la puerta para entrar el burujón de gente, bueno, de escritores, eran escritores, ¿no? Y ahí estaba Ginsberg, y bueno, pude hablar con él. Y otras mucha gente, bueno, que uno ha coincidido. Fanny, y dime, ¿dónde desearías vivir? Ahora vives en el Perú, pero tú tendrías algún otro lugar donde te gustaría vivir. ¿Dónde desearía vivir? Sí. En realidad yo estoy satisfecha con donde vivo. Pero si pudiera soñar con vivir en algún lugar, sería una casa rodeada de solamente árboles, sin vecinos. Me gusta mi soledad. Me gusta mi soledad, disfruto mucho de ella. Yo creo que es importante saber disfrutarla, saber estar con uno mismo. Claro. Sentirse completo sin necesidad de mucho. Y dime, cuando no estás escribiendo o no estás enseñando en la universidad, ¿tienes algún pasatiempo favorito? Yo escucho muchísima música clásica y melódica en general. Me gusta la música instrumental y leo, todo el día leo. Tengo que mantener en realidad la mente ocupada siempre, ¿no? La mente cuando está ociosa te lleva a corredores oscuros que no son, de donde no sacas nada bueno en realidad, ¿no? Soy demasiado introspectiva, creo, y entonces eso lo tengo que controlar. Y lo controlo a través de eso, de mis hábitos, porque forman parte de mi rutina, la música y la lectura, no solamente la poesía, la lectura en general. Me gusta mucho la filosofía también, ¿no? En eso ocupo mi tiempo. Claro, más o menos, bueno, coincidimos con muchas cosas, Fanny, pero tú sabes que estamos llegando a nuestro tiempo. Tengo un hobby, que no te lo había dicho. ¿Sí? ¿Cuál? Un hobby. Me gusta coleccionar muñecas. ¡Ay, qué bien! Mira, Coleccionar muñecas. eso no me habías dicho eso. Qué bien. Bueno, No. entonces, pero incluso, oye, los hijos tuyos son varones, ¿no? Sí. Entonces, A bueno. dos. O sea, no tienes niñas que puedan participar de tu colección de muñecas. Pero bueno, óyeme, Fanny. Y es más, como una cosa curiosa, me salió lo egoísta. Cuando estaba embarazada decía, no, yo no quiero hijos, no quiero hijas, quiero hijos. Porque si no me va a desplazar y va a jugar con todas mis muñecas, y me la va a romper. Ay, qué bien eso. Tengo cientos de muñecas. Ay, qué barbaridad. Tengo una habitación repleta de muñecas. Vaya, oye. De todo tipo. Oye, eso me impresiona. Bueno, oye, Fanny, hemos llegado a nuestro final de nuestra entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y esperamos, bueno, de nuevo volver a encontrarnos dentro de la radio, dentro de la revista de Sur a Sur, y verte también, pues, por Creatividad Internacional. Muy buenas tardes. Que sigas teniendo calor, porque aquí el frío es insoportable. Bye bye. Muchos cariños. Bye bye.